¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el doctor Pauneri y el día de hoy vamos a ver un tema bastante preguntado en obstetricia, que es la incompetencia cervical. ¿Qué debemos saber acerca de la incompetencia cervical? Bueno, fue descrita por ahí de 1650 por Cole, y si bien es cierto que no hay una definición internacional aceptada, vamos a definir a la incompetencia cervical como la incapacidad que va a tener en cuello uterino para permitir que la gestación llegue a término. Y esto sucede porque en cuello uterino se dilata de manera prematura en total ausencia de dinámica uterina, es decir, sin que haya un verdadero trabajo de parto, el producto se expulsa y obviamente se va a perder. Vamos a tener que en cuanto a su epidemiología de incompetencia cervical, va a tener una incidencia baja, 1% de las gestaciones, pero una recurrencia hasta de un 25%, es causa del 8% de los partos pretérminos y va a ser también causa de hasta el 25% de las pérdidas gestacionales del segundo trimestre. ¿Y cuál es la causa? ¿Qué se debe la incompetencia cervical? Bueno, para que podamos entender un poquito la causa, debemos de recordar un poco las bases histológicas del cuello uterino. Si ustedes recuerdan, el cuello uterino forma parte del útero, pero su histología es bastante diferente. A diferencia del cuerpo del útero, que tiene muchísimo músculo liso, en cuello uterino solamente tiene un 10% de músculo liso y el 90% restante es tejido conjuntivo con abundantes fibras de colágeno. Ahora bien, vamos a tener que a medida que se va desarrollando una gestación, ese colágeno poco a poco se va a ir perdiendo. Y cuando el colágeno se haya perdido en una cantidad suficiente, es que ese cuello ya no va a tener esa elasticidad y por ende va a comenzar a abrirse, facilitando el trabajo de parto. ¿Y cómo es que ese colágeno se va degradando? Ah, bueno, hay una enzima que se llama colagenasa, que como su nombre lo sugiere, degrada este colágeno y esta colagenasa es secretada por las células del tejido conjuntivo llamadas fibroblastos. En teoría, por mecanismos de regulación fisiológica, a medida que el embarazo va llegando a su término, los fibroblastos ya están programados para producir esta colagenasa y que poco a poco vaya perdiéndose este colágeno del cuello uterino y que se vaya abriendo. Sin embargo, además de los fibroblastos, hay otras células del sistema inmunitario, como por ejemplo los neutrófilos, que en casos de infecciones o de respuestas inflamatorias también pueden liberar colagenasa y esto puede llegar a adelantar ese proceso donde el cuello uterino se puede llegar a dilatar. Ahora bien, de acuerdo a esto que les acabo de mencionar, se tienen dos teorías por las cuales sucede la incompetencia cervical. La primera es la teoría estructural. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice que ya sea porque desde nacimiento o derivado de algún procedimiento, la cantidad de colágeno que había en el cuello uterino se perdió. Vamos a ver, por ejemplo, alteraciones genéticas, por ejemplo, el síndrome de Ernest-Darnos, donde vamos a tener que en cuello uterino no va a tener una adecuada composición de este colágeno, o bien si se llegan a hacer intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo conizaciones, esto puede llegar a generar cicatrices y estas cicatrices pueden llegar a reducir a su vez lo que va a ser la composición de colágeno del cuello uterino, predisponiendo a que se debilite más fácilmente. Por su parte, vamos a tener también la teoría funcional. ¿Se acuerdan que les había dicho que para que el colágeno se degrade se necesita colagenasa? Pero también habíamos dicho que hay otras células que también pueden liberar colagenasa. Por lo tanto, si se desencadena una respuesta inflamatoria, por ejemplo, una infección cervical, esto puede adelantar la formación de esta colagenasa y con ello reducir el colágeno y también predisponer a una incompetencia cervical. Derivado de estas dos teorías, ¿cuáles van a ser nuestros factores de riesgo para que una mujer desarrolle incompetencia cervical? La número uno por mucho es el trauma cervical. Y el trauma cervical puede ser condicionado por
desgarros cervicales, dilataciones traumáticas celebrados, histeroscopías o como muestra la imagen que tengo acá, enconizaciones, donde estamos tomando una muestra de lo que va a corresponder en cuello uterino y pues esto va a dejar una cicatriz que en algunos casos pudiera llegar a condicionar la modificación del contenido de colágeno y pues predisponer a la aparición de la incompetencia cervical. Vamos a tener también otros factores que no son tan frecuentes, pero sí hay que tomarlos en cuenta, como unas colagenopatías, ya habíamos mencionado el síndrome de Ehlers-Danlos, infecciones recurrentes y también en casos de sobredistensión uterina, como en pacientes con gestas múltiples o polidramios, porque evidentemente entre mayor peso esté soportando el útero, pues mayor peso va a estar cargando en cuello uterino y va a ser más fácil que se pueda vencer. Ahora bien, ¿cuál es el cuadro clínico de la incompetencia cervical? Primero que nada, en la gran mayoría de los casos es asintomático y lo vamos a definir porque van a haber pérdidas gestacionales recurrentes antes de la semana 24 y en total ausencia de dinámica uterina. Algunas veces los pacientes refieren sentir una presión pélvica similar a la de una menstruación entre la semana 14 y 20, pero esto es muy inespecífico. Así que como tal, lo que nos va a dar la pauta son estas pérdidas estacionales recurrentes antes de la semana 24 y en ausencia de dinámica uterina. Ahora bien, ¿cómo lo diagnosticamos? Hay tres maneras diferentes de diagnosticar incompetencia cervical según las guías. Lo podemos hacer basado en los antecedentes ginecobstétricos, lo podemos hacer basado en la ecografía y lo podemos hacer basado en la exploración física. Y obviamente cada uno de estos ítems va a tener sus distintas características. Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ver en basado por antecedentes ginecobstétricos. ¿Y qué nos postula este? Bueno, nos dice que una mujer va a tener incompetencia cervical siempre que haya tenido 2 o más pérdidas gestacionales consecutivas en el segundo trimestre, es decir, entre la semana 14 y 27, o bien partos prematuros extremos, es decir, menores a las 28 semanas de gestación. ¿Vale? Entonces, si tenemos 2 o más pérdidas gestacionales consecutivas en ese segundo trimestre, nuestra paciente ya cumple con este criterio y podemos diagnosticarla con incompetencia cervical. Ahora bien, de acuerdo al ultrasonido o en ecografía, también nosotros podemos diagnosticarlo, aunque no tengan antecedente de la pérdida gestacional, pero si nosotros hacemos un ultrasonido transvaginal y apreciamos una longitud cervical igual o menor de 25 milímetros antes de la semana 24, también nos está dando el punto de referencia de que pues este cuello se está cortando demasiado rápido para la semana que le toca, así que también vamos a tener acá el diagnóstico de incompetencia cervical por el ultrasonido. Y ya finalmente lo podemos hacer basado en la exploración física. Y esto va a ocurrir cuando entre la semana 14 y 26 de gestación nos encontremos con un cuello uterino dilatado, con borramiento y que no haya actividad uterina significativa e inclusive pueden haber membranas prolapsadas o rotas. Por lo tanto, con que se cumpla uno de alguno de estos tres criterios que les acabo de mencionar, la paciente ya se califica con incompetencia cervical. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues en tratamiento. El tratamiento va a ir enfocado a impedir que se pierda el producto. Así que, por lo tanto, en tratamiento va a estar basado en una técnica quirúrgica que se conoce como cerclaje cervical y también reposo en cama, pero por mucho, pues el cerclaje cervical es lo que nos va a ayudar a evitar la pérdida gestacional. ¿Y qué es el cerclaje cervical? Bueno, básicamente es hacerle un nudo al cuello uterino para que tenga mayor resistencia y que el producto no se pierda. ¿Vale? Y este cerclaje, que puede ser de distintos abordajes, distintas técnicas, lo vamos a ver en un momento, pero tiene su gracia en saber a qué pacientes se les va a indicar y a qué pacientes no. ¿Se acuerdan que habíamos visto que para diagnosticar incompetencia cervical usábamos 3 criterios: antecedentes ginecobstétricos, ecográfico y exploración física? Bueno, de la misma manera, para cómo se diagnostica, también de la misma manera yo puedo tener 3 maneras de indicar o saber a qué paciente sí le tengo que hacer este cerclaje. Y es también basado en antecedentes ginecobstétricos, basado en el ultrasonido endovaginal y basado en exploración física o bien también llamado de urgencia.
Por lo tanto, de acuerdo a los antecedentes ginecobstétricos, nos dice que toda mujer a partir de 12 semanas de gestación que haya tenido 3 o más partos pretérmino y o pérdidas del producto durante su segundo trimestre, le deberemos nosotros de hacer la indicación del cerclaje cervical. Si ustedes se acuerdan, el diagnóstico de incompetencia se establecía con 2 o más partos pretérminos, pero el tratamiento o la indicación del cerclaje es a partir de 3. ¿Eso por qué? Bueno, porque no se ha visto que se reduzca la aparición de parto pretérmino si se hace antes del segundo parto pretérmino perdido, ¿sale? Así que pues se ha visto que verdaderamente tiene efecto a partir del tercero en adelante. Ahora bien, ¿qué nos dice la ecografía? Si entre la semana 14 y 24 de gestación se encuentra un cervix acortado menor de 25 milímetros y hay un antecedente de al menos un parto pretérmino espontáneo o bien que la paciente tenga antecedente de un traumatismo cervical, como por ejemplo una conización, ya también es candidata o está indicado en hacer encerclaje cervical. Evidentemente en la ecografía se debe de hacer de manera transvaginal. Y aquí las guías nos mencionan un apartado, porque van a haber algunas pacientes que van a estar en una especie de área intermedia donde no califica para la indicación de cerclaje, pero sí tiene riesgo de que pierdan producto. Así que si nosotros vemos que en ecografía, en cuello, tiene una longitud menor de 15 milímetros, pero está entre la semana 20 y 25 y no hay antecedente, se recomienda administrar progesterona micronizada intravaginal hasta que se llegue a la semana 34. Ahora bien, ya de ahí tenemos la última que es la basada en la exploración física o de urgencia. ¿Y esto en qué momento se puede llegar a dar la indicación? Depende de la guía. Si nosotros nos vamos a la guía de práctica clínica aquí en México, dice que entre la semana 14 y 24. Si nos vamos a las guías NICE, nos va a decir que entre la semana 16 y 27. Sin embargo, la decisión del secretario de urgencia debe ser individualizada. Y nos dice que si nosotros tenemos una paciente asintomática que tiene una dilatación cervical mayor de 1 a 2 centímetros y con membranas íntegras visibles o incluso prolapsadas, se deberá de realizar el cerclaje. Pero vuelvo a insistir, este no es de la ley, es individualizado de acuerdo al contexto de la paciente. Bueno, entonces, estas son las pacientes a las que les tenemos que hacer el cerclaje. ¿Y en quiénes está contraindicado esto? Bueno, vamos a tener que en las contraindicaciones del cerclaje van a ser, evidentemente, pues si hay muerte fetal o hay defectos fetales letales, no tiene mucho sentido que sigamos reteniendo el producto. Igual manera, si la paciente ya tiene un trabajo de parto activo, ya no tiene sentido también hacer el cerclaje. También si tiene sangrado transvaginal, no lo podemos hacer. Si hay ruptura prematura de membranas, tampoco. Si hay compromiso fetal, menos. O si hay corioamionitis, tampoco. Es por este motivo que cuando una paciente tiene una indicación de cerclaje, es importante que solicitemos un ultrasonido fetal para valorar el estado actual del producto, así como también si hay antecedente o hay sospecha, un cultivo de exudado cérvico-vaginal para que nos aseguremos que la paciente no tenga alguna corioamionitis. En caso de que la paciente tuviera una infección local, no se contraindica de manera absoluta, pero sí está indicado que se corrija la infección local y una vez que ya se corrigió, ahora sí ya se da la aplicación del cerclaje. Y lo que les había comentado, ¿cuáles son las técnicas o los abordajes del cerclaje? Bueno, vamos a tener de dos tipos. Primero, en transvaginal, que por lo general los más usados son con la técnica de McDonald modificada y la de Chirotkar, y también tenemos ya como tal la transabdominal. En las transvaginales empleamos sutura de poliéster multifilamento y en las transabdominales se deberán de resolver forzosamente por cesárea final. Las transvaginales sí puede terminar en un parto eutóxico normal, pero en las transabdominales los abordajes pues sí tienen que acabar en cesárea, con lo del retiro de los puntos y todo eso. Ahora bien, no voy a profundizar en esto porque como médico general evidentemente está fuera de mi área, pero las técnicas más usadas, como les había dicho, era la técnica de McDonald, donde no se está haciendo ninguna separación de planos,
Y la técnica de Chirotar, donde acá se hay una disección para cervical que se va a estar realizando. ¿Cuál de las dos técnicas se usa? La que tenga, con la que el cirujano esté más familiarizado. Y en caso del abordaje transabdominal, este solamente se realiza, evidentemente, si no se puede ejecutar ni la de McDonald ni la de Chirocar, o bien se intentó alguna de estas, pero fracasó este cerclaje, así que pues ahora sí toca ir a la segura. Y cuando nosotros hacemos el abordaje transvaginal, pues como ya habíamos visto en la imagen, pues queda amarrado el cuello uterino. Ese cuello uterino no va a quedar amarrado para toda la vida, se tiene que retirar en algún momento y se tiene que retirar alrededor de las 36 y 38 semanas de gestación porque pues coincide con el tiempo normal o el tiempo esperado de que ya esté en trabajo de parto. De igual manera, aunque no lleguemos a esta semana, si la paciente ya tiene un trabajo de parto establecido, pues obviamente tenemos que quitar ese nudo porque si no, ¿cómo va a salir el chamaco? Y también, si la paciente tiene datos clínicos de coriomionitis, también lo tenemos que retirar porque la paciente tiene riesgo de tener complicaciones sépticas. Ahora bien, y hablando de complicaciones, no todo es miel sobre hojuelas. Evidentemente, un procedimiento quirúrgico como el sacraje puede llegar a tener complicaciones. Y vamos a tener que la principal complicación que van a desarrollar las pacientes es ruptura prematura de membranas, que puede llegar a ser en un hasta 9% cuando son cerclajes programados o hasta un 30% cuando se hacen cerclajes de urgencia. También puede llegar a haber hasta en un 8% coriamionitis, que puede llegar a suceder hasta un mes después de que se hizo el procedimiento y que puede alcanzar una prevalencia de hasta 40% cuando se hacen cerclajes de urgencia. Y ya finalmente se puede encontrar un desplazamiento de la sutura que puede terminar causando lesiones en el cuello y dolor cervical a largo plazo. Pero evidentemente, estas complicaciones son raras de aparecer cuando se hace un cerclaje de manera programada, pero ya van a ser más frecuentes cuando se hace de manera urgente, según el criterio de la exploración física. Y bueno, de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.